Hola a todos, buenos días. Estamos a 9 de febrero del 2024 y vamos a hacer la primera edición, y me imagino que única, eh, ya que hoy es viernes, Shabbat empieza temprano, así que no creo que me dé la posibilidad de ni siquiera dejar grabado una segunda edición. Bueno, comencemos con esta primera edición. La ex miembro de la Knesset Shirley Pinto envió una delegación al sur en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los miembros de la delegación se encontraron el expresidente de la Federación Judía de Nueva Jersey, Lee Brian Lessler, el presidente de la Asociación de Accesibilidad de Israel, Yuval Wagner, el director ejecutivo de Accesibilidad de Israel, Michael Rimon, y el director ejecutivo de Promotores de Accesibilidad de Nueva Jersey, eh, Jimmy Lancer. La delegación comenzó la mañana con un recorrido en el kibutz de Bari, eh, donde se hizo la fiesta de Reim y Sderot, donde los miembros de la delegación conocieron las atrocidades que tuvieron lugar el 7 de octubre. Pinto dijo después de la gira: el propósito de esta delegación es exponer los horrores de la masacre que tuvieron lugar el 7 de octubre. Debemos devolver a todos los secuestrados a casa y lograr una victoria completa sobre Hamás. Esta guerra ha revelado a todos nosotros que sabemos cuán poco preparado está el Estado para la asistencia de emergencia a los ciudadanos israelíes y aún más a las personas con discapacidad. Lasser dijo: todo el pueblo judío está conectado como una sola familia. Esperamos y soñamos con la paz, pero esto solo puede suceder cuando los palestinos dejen de soñar con destruir a Israel y dejen de matarnos y detengan su brutal eh, pogroms, ataques terroristas y atrocidades como el 7 de octubre. Jimmy Lancer agregó: la historia que escuchamos sobre terror puro fueron bárbaras, inhumanas, crueles, desgarradoras y desgarrantes. Siempre habrá un dolor en mi corazón que solo me motivará a ser mejor para nuestros hermanos y hermanas en todas las religiones. Wagner dijo: en nombre de la Asociación de Accesibilidad de Israel, me gustaría agradecer a la ex parlamentaria Shirley Pinto por organizar un recorrido accesible por los lugares del desastre del 7 del 10, el Kibbutz Bar y el estacionamiento Reim y la policía de Sderot. Estar allí físicamente, ver, sentir e intentar imaginar lo que, lo que pasó allí es simplemente imposible. Durante una actividad operativa del equipo de policía urbana de la policía de Gilot, un oficial de policía y una inspectora hicieron señas a un camión que circulaba por la calle Nordó en Herzliya para que se detuviera para su inspección. Y cuando el equipo se acercó al camión, el conductor comenzó a huir, atropellando un coche de policía de la ciudad y casi atropella a la mujer policía. El sospechoso siguió huyendo dentro de la ciudad de Herzliya hacia el cruce de barcos y fue perseguido por una patrulla de la estación de Quillot y soldados del ISM de Tel Aviv. Posteriormente, el camión tomó la carretera 2 en dirección norte y siguió escapando de la policía, mientras intentaba nuevamente chocar contra un automóvil y finalmente fue detenido por la policía. Durante el registro del camión, los agentes policías incautaron droga tipo marihuana, con un peso bruto de 675 gramos. El conductor sospechoso de 25 años, residente de Herzliya, fue arrestado y trasladado a la comisaría de policía de Gilolit para ser interrogado. Durante la investigación,
se supo que el sospechoso está inhabilitado para conducir y una prueba de drogas realizadas al conductor reveló que conducía bajo los efectos de la droga. Su detención fue ampliada en el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv y hoy se presentó una declaración fiscal en su contra por los graves delitos que cometió. En los próximos días se presentará un auto de procesamiento contra el sospechoso y se solicitará su detención hasta el final del proceso. El Subcomité de Política Exterior e Información, presidido por el parlamentario Zev Elkin, se reunió para una discusión de seguimiento que abordó las posiciones y actividades frente a la UNRWA. La primera parte del debate fue abierto y asistieron representantes del gobierno y de los organismos de seguridad, junto con las organizaciones de las sociedades civiles que abordan el tema, y la segunda parte fue confidencial. Elkin explicó al comienzo de la discusión: en la última discusión confidencial que mis amigos y yo sostuvimos hace una semana, fue difícil entender cuál es la posición integral del Estado de Israel en relación con la UNRWA. Nos acordamos que la UNRWA es la ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos y que en Gaza son todos partidarios de Hamas y que colaboraron también con la masacre del 7 de octubre. Dado que la cuestión tiene consecuencias disciplinarias públicas, creo que todos los ciudadanos merecen saber cuál es la política del Estado de Israel con respecto a la UNRWA. Según él, estamos en una ventana de oportunidad que se ha creado y que puede tener consecuencias de gran alcance. Esta ventana puede cerrarse y es poco probable que ya no haya una posición clara. Quizás gracias al debate abierto, el Estado, el gobierno de Israel, finalmente formulará una posición y no todos actuarán según su percepción. Incluso 2 semanas después del inicio del evento, todavía no he visto una campaña organizada por el Estado de Israel. Uri Resnick, jefe adjunto del Departamento de Política Exterior, dijo en el debate que la política en su totalidad es actuar para reemplazar a la UNRWA. Hay diferentes escenarios y en cada uno de ellos diferentes limitaciones y diferentes palancas. Lo que se está haciendo es que cuando la próxima semana habrá una discusión exhaustiva presidida por Hamel, que formulará recomendaciones para un plan de acción de cómo traducir estos objetivos políticos. Es importante comprender que el ámbito de Gaza no puede separarse del conjunto. En cuanto a la congelación de la financiación, no pedimos a los estados que la devuelvan, sino por el contrario, pedimos que se las devuelvan a otros partidos, u otros partidarios, o a otra gente que se encargue de la distribución. A la pregunta del presidente de la comisión, Rasmik dijo que no sabía que había habido una discusión sobre el tema con el primer ministro. Amir Wishbrot, director adjunto de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, añadió: tenemos una posición que dice que primero debemos ocuparnos más de Gaza y es necesario que al final los poderes de la UNRWA se transfieran a otro organismo de forma gradual. Hemos emitido una solicitud a los estados para congelar el dinero para la UNRWA y además los contactos sobre el mandato de la Comisión de Investigación establecida por las Naciones Unidas, y nos gustaría que fuera más amplio. Solicitamos nuevos materiales al Shin Bet y estamos esperando una reunión que se celebrará pronto para trabajar de manera ordenada. El teniente coronel Schaffer, jefe de la rama de Relaciones Exteriores, que coordinan la acción del gobierno en los territorios, señaló que desde la discusión anterior en el comité ha habido discusiones adicionales sobre el tema que será presentado al Ministerio de Defensa. Después, donde habrá una posición consolidada. Gal Ilan, director
de Estrategia del Sistema Nacional de Información, dijo: el primer ministro habló explícitamente del objetivo de sustituir a la UNRWA. Acogió con satisfacción la congelación de los fondos y la exigencia de una investigación. Continuamos con las reuniones informativas internacionales que realizamos todo el tiempo. Solicitamos nuevos materiales y los recibimos parcialmente. Los que tenemos aún no han salido. El rabino Einat Wilf, autor junto con Adi Shor del libro La guerra por el derecho del retorno, que trata de la lucha contra el problema de los refugiados palestinos, dijo: hay un error que todos cometen en este debate. La UNRWA no es una organización de ayuda y, por lo tanto, todo lo que se habla de reemplazarla con otras organizaciones de ayuda es un error fundamental. La UNRWA es una organización para mantener la guerra de 1948 como una discusión abierta. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos ante nosotros es poner fin a la guerra de 1948 y a la mentira de las emisiones y los y las, de las emisiones del retorno de los palestinos. El mensaje que hay que enviar a todos los ámbitos es, en primer lugar, el cierre de la UNRWA, lo que deja abierto para siempre el fin de la guerra. En la parte confidencial de la discusión, los funcionarios gubernamentales y los órganos de seguridad presentaron a los miembros del comité datos e investigaciones recientes sobre las relaciones entre la UNRWA y Hamas. Elkin dijo que en el resumen de la discusión, me sorprende que haya un mega evento político único en una generación en relación con la UNRWA que permite actividades en su contra. Y aunque hemos pasado 2 semanas desde su inicio, eh, ni un solo de estos debates se ha llevado a cabo bajo la dirección del primer ministro. No tiene sentido que ni siquiera a nivel del jefe de la MLA haya habido discusiones. Esta es una situación anormal. Esto lo comentamos hace unas semanas en las discusiones confidenciales. Desde entonces ha pasado una semana y la situación no ha cambiado. Y la ventana de oportunidades se está cerrando. O sea que el primer ministro no ha dado instrucciones claras, ni siquiera ha participado en las reuniones con respecto a la UNRWA, y tienen razón. En estos momentos tenemos la oportunidad, inclusive, la UNRWA se creó para dar ayuda a los refugiados palestinos. No existió en el momento que se creó la UNRWA un pueblo palestino. Existía el término de refugiados palestinos. Y la UNRWA se creó para ayudar a estos refugiados palestinos. Es el momento de que se pueda cerrar, porque ya no hay más refugiados palestinos. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, llegó ayer para realizar una visita a la unidad AMST, recogida de documentos y despojos técnicos, en una de las bases de la División de Inteligencia en el centro del país. Recibió una visión general de los últimos hallazgos traídos desde la Franja de Gaza del oficial jefe de inteligencia, el teniente coronel Avi Keinan, y del comandante de la unidad, el teniente coronel, no sé cuál es el nombre. El ministro recorrió los distintos departamentos que participan en la clasificación de los materiales y la transferencia de su análisis a las unidades de campo que operan en el territorio de la Franja de Gaza. Las cosas que provienen de los combatientes en Gaza a lo largo de los meses de la operación son cosas asombrosas. Hay enormes volúmenes de material aquí en computadoras y documentos. Esta información fluye, es decodificada aquí por los mejores expertos de la Fuerza de Defensa de Israel, el Servicio de Seguridad General.
eh, y juntos regresamos a las fuerzas y le mostramos dónde ir y qué hacer, dijo Galland. Señaló que las fuerzas están desmantelando los objetivos según los planes de la propia organización Hamas. Aquí aprendemos muchas cosas interesantes. Una de ellas es el alcance del flujo de dinero iraní hacia Hamas dentro de la franja de Gaza. Lo sabemos desde hace años, pero aquí hay pruebas claras sobre las cantidades que se transfirieron, cuándo llegaron, en qué manos y, por supuesto, lo que vemos es que Sinwar se ocupará primero, antes que nada, de sí mismo. Galán presentó uno de los sobres con el dinero transferido desde Irán a Sinwar y subrayó que va de millones de dólares. O sea, de millones de dólares van para él. De decenas de millones, él se mete en el bolsillo lo que necesita. Tomemos, por ejemplo, este sobre, que está especialmente destinado a Sinwar y su familia. Efectivo, $20.000. Jamás está luchando en una guerra de crímenes y asesinatos. Sinwar en este momento está celebrando con su familia. Esto terminará. Sinwar se apartó del liderazgo de la organización terrorista y en estos momentos es un terrorista fugitivo. Más adelante lo aclararemos. La División 36, la división de ataque del Comando Norte, puso fin a un episodio de intensos combates en la franja de Gaza, durante el cual las fuerzas de la división dañaron significativamente las capacidades de Hamas. Ahora la división está profundizando su preparación para los planes operativos contra el enemigo en el norte, tanto en defensa como en ataque. Como parte del proceso de aumentar la preparación en la frontera norte, la Brigada 188 comenzó esta semana una serie de entrenamientos intensivos para fortalecer la competencia y la preparación de los combatientes de las brigadas. Los combatientes de la brigada combatieron en el espacio de barrios densos y urbanizados, en condiciones climáticas invernales. O sea que eso significa que se piensa que puede haber una guerra inmediata en el norte. Mientras entrenaban habilidades y técnicas desde el nivel del pelotón hasta los equipos de combate de batallón. El entrenamiento es multimilitar y combina fuerzas blindadas de infantería y de ingeniería y de artillería que practican una actividad contra un enemigo del norte. Tras la maniobra en la Franja de Gaza, el entrenamiento se lleva a cabo bajo el liderazgo del Centro del Entrenamiento del Norte. Las fuerzas de entrenamiento asimilan las lecciones aprendidas de los combates en Gaza y hacen ajustes a los combates en el norte, incluidos los diversos terrenos y desafíos enemigos. Hasta ahora, en el Centro de Entrenamiento del Norte se han realizado más de 50 ejercicios de batallón y más de 120 ejercicios de compañía. El comandante del Comando Norte, el general de división Uri Gordín, dijo a los combatientes de la Brigada 188 durante una visita a un entrenamiento de preparación para los combates del norte. Estos días os unís a la misión de defensa y ataque en la frontera norte. Después de 4 meses de combates y no levantamos el pie del acelerador, veo frente a mí a combatientes hábiles y decididos que han logrado logros impresionantes en el campo de batalla de Gaza. Y añadió, ahora nos estamos preparando para trasladar su experiencia y capacidades, si es necesario, a otro campo de batalla, aquí en el norte. No hay sustituto para la experiencia operativa que han adquirido en los últimos meses. Es un importante multiplicador de fuerzas. El Shin Bet, el Servicio de Inteligencia, reveló ayer documentación del interrogatorio de un terrorista de la fuerza de Hamas
Nawaf, que fue arrestado en un túnel de Khan Yunis. El terrorista fue arrestado por combatientes del Shin Bet y de la Fuerza de Defensa de Israel a lo profundo de un túnel del Khan Yunis, mientras se escondía detrás de una puerta blindada, junto con otros terroristas armados con armas y lanzadoras RPG y explosivos. El terrorista contó durante el interrogatorio, de manera espontánea y gentil, cómo decidieron rendirse a la Fuerza de Defensa de Israel. Decidimos que no queríamos luchar y tan pronto como llegara el ejército, nos entregaríamos. Nos sentamos y esperamos. Cuando llegó el ejército, levantamos las manos y nos rendimos. También dijo en respuesta a una pregunta sobre su mensaje a sus amigos de Hamás, y dijo: recomiendo a todos que se rindan, porque de lo contrario el destino será la muerte. O sea, lo mismo que hace Hamás con, con los secuestrados, Israel está haciendo al revés. O sea, es la guerra psicológica. Porque me imagino que esta persona que no le interesa, a ninguno de Hamás le interesa la muerte. Ellos no van por la vida, ellos van por la muerte. O sea, al revés, tienen, tienen el chip invertido. Yo no creo que esta persona mande este mensaje espontáneamente porque tiene sentido para nosotros, pero no tiene sentido para ellos. Vuelvo a repetir, el mensaje que le manda es: recomiendo a todos que se rindan, porque de lo contrario el destino será la muerte. Es un mensaje al revés, para leer entre líneas. En el último día, los combatientes arrestaron a decenas de sospechosos de participación en terrorismo, entre ellos 2 terroristas que participaron en la masacre que tuvo lugar el 7 de octubre y otro terrorista que participó en Nova. Los combatientes de la unidad Magallanes mataron a 2 terroristas a quemarropas. Al mismo tiempo, las fuerzas identificaron a un terrorista en el techo de una escuela y lo eliminaron a tiros. Durante un ataque a una infraestructura terrorista en la casa de un terrorista, los combatientes localizaron un lanzagranadas, una escafandra y municiones. O sea que el terrorista que estaba ahí se mezcló entre los civiles y desapareció. También en la zona de Khan Yunis, los equipos de combate de los paracaidistas y la brigada Givati identificaron y neutralizaron a más de 20 terroristas durante los ataques contra objetivos terroristas. Terroristas de Hezbollah fallecieron el jueves en un ataque automovilístico perpetrado por un vehículo aéreo no tripulado en la ciudad de Nabatia, en el sur del Líbano. El canal saudí Al-Hadad informó que 3 personas estaban en el automóvil atacado y 2 de ellas fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento. Aproximadamente media hora antes del ataque, el canal Al-Manar informó de la presencia de vehículos aéreos no tripulados israelíes, Hermes 450 y Hermes 900, en los cielos de la zona. Según los informes, uno de los muertos es Abbas al-Dabs, el comandante del área de Hezbollah, desde donde se disparó un arma antitanque contra Kiryat Shmona, quien ayudó, entre otras cosas, a construir la defensa aérea iraní en Siria. El periódico Al-Arabi Al-Hadid informa, citando a altos funcionarios egipcios, que una delegación de seguridad egipcia visitó Israel el miércoles para discutir los arreglos de una nueva ronda de negociaciones sobre un acuerdo de intercambio que pronto se abrirá en el Cairo, con la participación de representantes de Hamás y Qatar. Según estas fuentes, una alta delegación de seguridad israelí permanecerá al mismo tiempo en el Cairo para examinar de cerca los resultados de las negociaciones indirectas con Hamás,
que también girará en torno a la cuestión de la presencia de la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza y la exigencia de permitir los desplazamientos, los, a los desplazados que puedan regresar al norte de la Franja de Gaza. En este contexto, también se informó que la delegación de seguridad egipcia que visitó Israel esta semana se reunió con asesores del primer ministro Netanyahu que se ocupan de la cuestión de los secuestrados y de la situación de seguridad en la frontera entre el Sinaí y la Franja de Gaza. En las conversaciones en Israel se discutieron las intenciones del gobierno de Israel de ampliar las operaciones militares hasta Rafah y se acordó mantener una discusión sobre este asunto para evitar que las negociaciones impulsadas por Egipto se vean frustradas. La fuente egipcia afirmó que la administración estadounidense y factores regionales están presionando a ambas partes para que avance hacia un alto el fuego, refiriéndose al acuerdo de intercambio. Las fuentes egipcias dijo que jamás exige a Israel ahora libera a 500 prisioneros que cumplen cadena perpetua y que Israel define como terroristas, con las manos manchadas de sangre. Según él, el gobierno israelí y el establishment de defensa se oponen a esta exigencia, pero parece que existe la posibilidad de llegar a un compromiso. También se informó que al mismo tiempo Egipto está manteniendo negociaciones entre la autoridad palestina y Hamas. Y en este contexto, un alto miembro de la autoridad palestina tiene previsto reunirse en el Cairo con altos miembros de Hamas para llegar a un acuerdo final sobre la cuestión de la Franja de Gaza el día siguiente de la guerra. Según el funcionario egipcio, existe un acuerdo de principios entre las partes para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional. Y al respecto se está llevando a cabo conversaciones en el Cairo sobre la cuestión de la seguridad, la prestación de servicios al público y la recaudación de armas en la Franja de Gaza. A esto yo quiero aclarar varias cosas. Primero, eh, empecemos por el final. O sea, la autoridad palestina está llevando a cabo reuniones con Hamas para lograr un gobierno de unidad nacional. O sea que Israel hizo el trabajo sucio para que la autoridad palestina pueda nuevamente regresar a Gaza, a dirigir Gaza, después de que hace 20 años atrás Hamas los sacó a tiros. Se olvidan que Hamas sacó a tiros a la gente de Al-Fatah, o sea, la gente que lidera en estos momentos la autoridad palestina, los sacó a tiros de Gaza. Parece que olvidaron. Claro, Israel hizo el trabajo sucio y ahora quieren llegar a un acuerdo de un gobierno de unidad. Por otro lado, se pide ahora la liberación de 500 terroristas con las manos que tienen delitos de asesinato. Y por otro lado, se pide la retirada total de Israel de Gaza. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Claro, para todo, y mientras tanto, se le pide a Israel em, que no ataque Rafah, cosa que no está haciendo. O sea que Israel se está absteniendo de atacar los sitios donde se esconden. Khan Yunis y Rafah son los sitios donde se esconden todos los líderes de Hamas. Que Israel no está atacando Rafah por pedido de Egipto para no eh, eh, interferir en las buenas intenciones de Egipto de llegar a un intercambio de prisioneros. Eso es lo que pide Egipto.
E Israel le hace caso. Israel le hace caso. Somos muchos los que pensamos que Israel tendría que hacer todo lo contrario. Atacar con todas las fuerzas a Khan Yunis y a Rafah y terminar de una vez por todas con toda esta farsa. El ex diputado Amal Salka, presidente del partido Balad. El partido Balad es un partido eh, árabe. eh, en Israel como es una democracia, hay partidos también que son árabes, como hay partidos religiosos, como hay partidos de derecha, de izquierda, hay partidos árabes. Ahora, la gente laica de Israel no está en contra de los partidos árabes jamás, pero sí está en contra de los partidos religiosos, judíos. Los partidos árabes musulmanes, los ciudadanos laicos no están en contra, pero sí están en contra de los partidos religiosos. O sea, este exdiputado pide a las organizaciones palestinas que establezcan un gobierno de unidad nacional y pongan así fin a la guerra en Gaza. ¿Qué pasa con los partidos árabes en Israel que representan a los árabes israelíes? Ellos siempre se ocuparon de lo que pasa fuera de Israel, o sea, con los palestinos fuera de Israel, y nunca se ocuparon de los árabes dentro de Israel. O sea, estos eh, diputados siempre se ocuparon de los que viven en el extranjero, no los de los que viven o sea, no cumplían, nunca cumplen con la función de representar a los musulmanes israelíes, a los palestinos, a los árabes, a los árabes israelíes, sino que son la voz de los árabes en el extranjero. O sea, siempre pro-palestinos del extranjero y nunca, 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 nunca se ocuparon de qué es lo que sucede con sus votantes. En un artículo publicado en el sitio web de noticias Kol al-Arab, Salka escribe que Estados Unidos apoya la eh, y consensúa el objetivo de eliminar a Hamas, que es también el objetivo de Israel, y por lo tanto, según él, no hay escapatoria o una decisión nacional palestina independiente que conducirá a un acuerdo de unidad, y para ello no es necesario la aprobación de los Estados Unidos ni el reconocimiento de Israel. Salka señala que es políticamente posible formular un esquema palestino unificado que frustre los dictados de Israel y Estados Unidos en la Franja de Gaza y la autoridad palestina. Además, la existencia de un liderazgo palestino unificado obligará a los países árabes a reconocer, y la unidad internacional no podrá ignorarlo. Según él, basándose en la unidad nacional, será posible delinear iniciativas palestinas con el apoyo árabe de todas las cuestiones apremiantes e importantes del día después, para encontrar una manera de restaurar la Franja de Gaza, la gestión de la Franja de Gaza y la autoridad palestina, y terminar con un plan para una solución justa del problema palestino. Yo lo que le propongo a este señor es que se vaya a vivir a estos territorios que él propone solucionar, que deje su ciudadanía israelí, que se haga ciudadano del, del posible eh, eh, país que se pueda llegar a formar, y que se dedique desde allí a hacer política. ¿Cómo está haciendo contrapolítica desde nuestro país a favor de una organización terrorista que está en guerra con nosotros? Yo pienso que las autoridades israelíes tienen que tomar cartas en el asunto para que esta gente deje de hacer propaganda
y unir tanto a los palestinos de Judea y Samaria con Gaza, porque estamos en guerra contra Hamas que lidera Gaza. Al unir estas dos partes, nos pone en una situación de que tenemos que estar también en guerra contra la autoridad palestina. Es muy fácil. Hace falta saber un poco de matemáticas nada más. Y matemáticas básicas. Si A es igual a B y yo estoy en contra de A, significa que estoy en contra de A y de B. Es así de fácil. Según él, de esta manera será posible movilizar la influencia árabe e islámica a los países que apoyan a Palestina para ejercer presión por un alto el fuego y el inicio del proceso de reconstrucción. Yo esto realmente no lo entiendo. Yo realmente no lo entiendo. Está bien que tiene que haber libertad de expresión, pero hay leyes que hacen, que tienen que defender el proceso democrático. Y uno no puede andar diciendo cualquier cosa. Entonces, este señor no puede andar diciendo todas estas cosas. Pienso que aquí habría que aplicar una ley de defensa nacional. Porque vuelvo a repetir, Israel está en guerra. Y lo que está proponiendo este señor, siendo un ciudadano israelí, es traición a la patria. Shlomo Sharit, el coordinador de voluntarios del Comando Noveno, que fue liberado hace solo un mes después de luchar en la Franja de Gaza, recibió esta mañana una llamada de la unidad de la Policía Militar israelí, donde trabaja como voluntario. Se le pidió a Sharit que viniera y devolviera su certificado de voluntario debido a su actividad en el bloqueo de los camiones de suministros a ayudas a Gaza. El movimiento Orden 9 respondió: estamos al servicio de la nación y nada nos soltará de esta importante misión. Continuaremos con gran determinación junto con miles de personas de todo el país para luchar por nuestros secuestrados y por nuestros soldados, para que ninguna ayuda llegue al enemigo. La policía de Israel declaró: el proceso de voluntariado para la policía, incluida la selección, la capacitación y la certificación, se lleva a cabo de manera ordenada según los procedimientos de la Policía de Israel. Como parte de los procedimientos se determina que un voluntario contra quien esté pendiente una causa penal está obligado a retirarse hasta el final de la tramitación de la misma. A la luz de esto y de acuerdos con los procedimientos, la continuación de su voluntariado fue congelado hasta el final del procedimiento en su caso. Este es un procedimiento de rutina en el que un voluntario es congelado o removido debido a la apertura de un caso penal contra él, en un procedimiento exclusivo de la persona o de las circunstancias de la apertura del caso. Ahora, atención a esta pequeña información. Atención. El líder del Hamas, Yahya Sinwar, se ha distanciado de los dirigentes de Hamas en el extranjero en los últimos días. Según el informe, el contacto con él se cortó hace al menos 10 días y la dirección de Hamas toma decisiones sin él. Fuentes del sistema de seguridad dijeron que la conexión del líder de Hamas en Gaza se rompió no solo con los miembros de la organización, sino también con todos los mediadores de las negociaciones para la liberación
de los secuestrados. Esta es una muy pequeña noticia, pero con un impacto tremendo. Esta es toda la información que voy a dar, pero tiene un impacto impresionante. O sea que hace más de 10 días se cortó el contacto de Sinwar con toda la dirección de Hamás en el extranjero. Y todas las decisiones de las negociaciones se están llevando sin él. O sea que está missing, desaparecido. La manifestación de victoria en Jerusalén si, y vuelvo a decir lo que digo siempre, si Sinwar no está, puede haber devolución de los secuestrados. La única manera de que haya devolución de los secuestrados es, la única no, las dos únicas maneras es o que Sinwar sea neutralizado o que no esté más en Gaza. Lo vengo diciendo hace meses. Si Sinwar no está más en Gaza, cosa que puede ser muy lógica, eh, que por eso hasta ahora Egipto no ha permitido que Israel tome el control del, del paso Filadelfia, porque ahí hay túneles, y puede ser que se llegue muy pronto a un acuerdo de que Egipto va a dejar que Israel controle ese paso. Es evidente o existe la gran posibilidad de que este personaje no se encuentre más en Gaza y por eso no hay contacto con él. La manifestación de victoria en Jerusalén celebrada ayer se caracterizó por fuertes llamados a continuar la lucha contra Hamás y a lograr una victoria decisiva en la guerra. Itzik Bunzel, padre de Amit Bunzel, caído en Gaza, expresó un mensaje de determinación instando a no dudar en eliminar terroristas para rescatar a los secuestrados. El rabino Benny Clemenson, lamentando la muerte de su hijo el Hanán, criticó la legitimación del asesinato de judíos y destacó la necesidad de derrotar el mal para evitar futuras tragedias. Se hizo referencia a la problemática liberación de rehenes a cambio de prisioneros, que ha resultado en la reanudación de actos de terrorismo por parte de los liberados, como en el caso de Gilad Shalit. El general de brigada Dedi Simhi habló sobre los logros militares en Gaza y enfatizó la importancia de una victoria clara que demuestre la fortaleza de Israel. Resaltó la necesidad de desmantelar completamente a Hamás y enviar un mensaje firme a quienes amenacen a Israel. Al final de la guerra, pidió nuevas elecciones y unidad nacional para enfrentar al enemigo. El profesor Israel Oman y otros oradores como Eliyahu Lieberman y Mahel Alexander Yahin expresaron su fe en la victoria y la justicia del camino de Israel. Sarit Sussman destacó la importancia de la resiliencia y unidad incluso ante diferencias de opiniones. La manifestación concluyó con una marcha de solidaridad que partió del puente de cuerdas, simbolizando la unidad y determinación de la comunidad frente al conflicto en Gaza. Participaron familias de soldados, combatientes y civiles
que expresaron su apoyo a la Fuerza de Defensa de Israel y compromisos con la seguridad de Israel. La marcha no se inició en el puente de cuerdas, sino que se inició en Ashkelon. Continuamos. Dentro de otro orden de cosas, un evento inusual y raro se observó esta mañana, bueno, ayer a la mañana, en Galilea, como pueden ver en la foto, cuando Nadav Israeli, un observador de aves de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza y residente de Galilea, registró un fenómeno esquivo, especial y raro, un arco iris de niebla, de color blanco. Como su nombre lo indica, se trata de un fenómeno muy similar al colorido arco iris que conocemos, pero que se forma en la niebla en lugar de en la lluvia. Debido al tamaño muy pequeño de las gotas de agua en la niebla, menos de 0,05 milímetros, los colores en un arco iris de este tipo son muy débiles y se pueden ver principalmente el color blanco, con un poco de rojo en el exterior y un poco de azul también en el interior. En un arco normal, las gotas de agua rompen la luz en sus colores y cada color nos regresa a un ángulo ligeramente diferente. En la aplicación de niebla, las gotas de agua son lo suficientemente pequeñas y cercanas entre sí para que los colores se mezclen y vuelvan a iluminarnos con luz blanca. En las nubes pasan exactamente lo mismo, por eso también son blancas. La Sociedad para la Protección de la Naturaleza dice que, como se mencionó, este es un evento raro, que pocas personas han tenido el privilegio de presenciar. Al menos tenemos un registro de lo que vio Nadav. Cambiando el ángulo. Funcionarios de inteligencia estadounidenses dijeron en una sesión informativa, a puerta cerrada, ante miembros del Congreso, que aunque Israel ha dañado significativamente la capacidad de combate de Hamas, todavía no está cerca de destruirla, informó el New York Times. ¿Y cómo el New York Times sabe de esta información que fue hecha a puertas cerradas? Según el informe, los funcionarios también plantearon dudas sobre la posibilidad de eliminar completamente a Hamas, porque es una organización terrorista que se caracteriza por la guerra de guerrillas y se esconde en túneles de difícil acceso. El objetivo realista, según estas fuentes, es debilitar a Hamas durante un cierto periodo de tiempo, pero no destruirlo por completo. El primer ministro Netanyahu dijo esta semana que Israel destruyó 18 de los 24 batallones de Hamas, pero según el informe del New York Times, los funcionarios estadounidenses creen que el número es menor y que quizás solo un tercio de los terroristas de Hamas han sido eliminados. Para finalizar, el general de división A, comandante del pelotón que neutralizó al terrorista que disparó contra uno de sus soldados ayer a la mañana en un puesto de control cerca de Nablus, cuenta en una entrevista con el Canal 7 el curso del incidente. Los soldados se encontraban entonces en el procedimiento de rutina de un puesto de control, donde llegó un camión para su inspección, junto con la fila de vehículos que venía en dirección a Nablus. Mientras el camión ocultaba el campo visual de los soldados, el terrorista se deslizó a pie desde el otro lado de la carretera, disparó a uno de los soldados y le dio en el casco. A identificó al terrorista que disparó. Al mismo tiempo, el combatiente que fue alcanzado por el disparo se volvió hacia el terrorista que disparaba y le disparó varias balas. El terrorista intentó esconderse y las fuerzas lo flanqueó. Se dio cuenta de que no tenía a dónde huir, intentó escapar entre los arbustos y lo neutralizaron. Solo después que terminó el incidente, el soldado que recibió el disparo del control terrorista se dio cuenta de que el disparo realmente lo había alcanzado.
Al principio pensó que el ruido que escuchó provenía de una granada paralizante lanzada porque estaba mirando en la dirección opuesta al resto de sus fuerzas. Escuchamos una explosión y solo entonces vi que él, el terrorista, tenía un arma. Solo entonces nos dimos cuenta de la magnitud del milagro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos seguiremos viendo. Shabbat Shalom para todos. Y nos seguimos viendo si Dios quiere.